Hola chicos, estamos a minutos de empezar un nuevo episodio de Makeup Off con Jeric. Así que gente galáctica, conéctense, no se pierda este podcast. Yo estoy lista con mi trípode. Miren cómo nos embellece. Eh, el computador, la oficina, está lista. Hola galácticos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Makeup Off. Hoy desmaquillaremos la historia de Naomi Escobar. Hola Naomi, ¿cómo estás? Hola Jeric, ¿bien y tú? Bien, bien. Qué Primero, bueno. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por No, favor, gracias a ti. cuéntanos quién eres, descríbete, por favor, cuéntanos tu signo zodiacal, tus hobbies, tus miedos. ¿Quién eres? Por favor, cuéntanos. Bueno, como tú dijiste, soy Naomi Escobar, tengo 21 años, hago hartas cosas. Soy bailarina, formada como bailarina clásica y ahora bailarina de todo, de twerk, de salsa, de lo que, de lo que Wow. me pidan. Trabajo en este momento a través de las redes sociales. Eh, Vivo en Chile, me encanta viajar, me encanta hacer yoga, soy Sagitario. Soy león en el signo, en el zodiaco chino. No, tigre, perdón, no león. Una Tigre tigresa. y eso. Naomi, como para que la gente galáctica que nos está escuchando conozca un poquito como el background de nosotros dos, de dónde nos conocimos, ¿podrías contarnos tú de dónde nos conocimos, en qué contexto nos conocimos? Claro. Estudiábamos los dos en la escuela de ballet, pero con hartos años de diferencia. Yo me acuerdo que yo iba como en segundo por ahí, y tú ya ibas como en o séptimo por ahí, o Claro, algo no así. recuerdo muy bien, pero varios años de diferencia. Y me acuerdo que yo era chiquitita y me encantaba tu personalidad, que andabas siempre como tirando tallas, bromeando, como llamando la atención, muy como extrovertido, excéntrico, y quizás vi reflejada una parte futura de mí, porque yo tenía una personalidad muy parecida, pero era más chiquitita, entonces me capturaba mucho la atención como tu forma de ser. Así fue como nos conocimos y íbamos a gira y mezclaban a los grandes con los niños, entonces íbamos en el bus dando, haciendo puras leceras y hablando y de los sueños y generalmente solamente como riéndonos todo el tiempo. Así nos conocimos. Esta mujer es multifacética, como lo acaba de decir. Y sí, yo creo que yo también me sentía muy reflejado en ti, o quizás también un poco el espejo de no haber podido ser tan libre como yo te veía que tú eras. Sí, te lo tengo que Y yo decir. veía lo mismo. Claro, tú eres una niña que para mí era muy libre, muy boca suelta. Ella decía lo que se le venía a la cabeza, no había filtro, no existía filtro Claro, y eso trajo problemas. tiene que haber traído problemas. Demasiado autenticidad para la edad y la época y el lugar y el contexto. Como, ¿qué significa para ti libertad de ser? Libertad de ser. Yo creo que es la versión de nosotros mismos más auténtica, la que sea cual sea, no tiene miedo del resto, digamos, que no pasa por filtro, que es usualmente quien uno es cuando está en la casa solo, quizás cantando en la ducha o con vestuario o haciendo show, o quizás esa persona que uno es hacia adentro, más sensible, que no expresa realmente hacia afuera todo eso que hay dentro de ti. Entonces yo creo que es la versión más honesta de uno mismo que se expresa a través de distintas formas para cada persona. Yo creo que a través de la danza, por ejemplo, para mí es una forma de expresar un poco más libremente eso que está dentro, que a veces lo guardo. Por ejemplo, voy en el metro sentada escuchando música, pero en mi cabeza estoy bailando, haciendo cosas, coreografías, con show, con peluca,
y esa quizás es realmente la persona que soy, a la que le gustaría partir y estar en, no sé, como esa persona que a veces acallamos o que neutralizamos según la circunstancia para no llamar la atención, no generar conflicto, pero que quiere salir o que como que uno siente que quema acá adentro esas ideas que vienen. Yo creo que eso es la libertad de ser, permitirse ser esa persona, ese niño o niña soñadora o más libre, más desinhibido, quizás, la palabra. Es como que a uno le diera miedo el sobresalir. Nadie te enseña a Claro. sobresalir. De hecho, estamos Mm. programados para ser igual al de al lado Al otro, y va a competir con el llamar de la al lado. atención. Y creo que eso ya está un poco obsoleto. No sé qué crees tú. Exactamente. Creo que eso mata la identidad de las personas y al final yo creo que ese es el propósito de la educación tradicional, finalmente, como conseguir máquinas de la gente que se conviertan en gente que produzca nomás sin tanta emoción, sin tanto cuestionamiento, sin tanta autenticidad, porque sería mucho más difícil dominar o controlar niños, por ejemplo, que cada uno tiene sus gustos, su talento, sus ideas. No hay espacio para eso en nuestra sociedad que es como tan capitalista, yo creo, pero uno puede luchar por igual dentro de su espacio ser esa persona que es la que realmente es o lo que se supone que vino a ser quizá al mundo. Yendo un poquito más profundo, cada vez nos vamos a ir más profundo, desmaquillando la historia de esta bella mujer. ¿Cómo ha afectado esto en tu vida, en tu historia? Yo creo que ha generado harto conflicto y hartos procesos personales porque yo me metí en el mundo de la danza desde muy chiquitita buscando esa sensación de libertad a través de la danza. Y mientras más pasaban los años me di cuenta que uno puede lograr eso, pero por fuera existe todo este mundo, por ejemplo, que el mundo del ballet, que en realidad tampoco quiere que tú tengas mucho una identidad o te la permiten tener en ciertos momentos, en ciertos roles, de cierta forma, pero tampoco quieren que uno sobresalga, tampoco quieren que uno piense distinto, cuestiona a un maestro, cuestiona un método, una coreografía, o incluso se vista distinto. Yo recuerdo en la escuela, cada cosa que uno quería usar, que lo identificaba como tú, Jericho, como yo, Naomi, que me gusta, no sé, la malla rosada y no negra, un ejemplo, era como arrebatado. Entonces existe, para mí era un cansancio constante en la lucha de esta soy yo, esto quiero ser, esto me gusta, versus lo que te piden que seas, lo que te dicen, esto no, esto tampoco, no te maquilles, o sí maquíllate, o sácate esto, ponte esto, estás muy gorda, estás muy flaca, y al final te aleja mucho de tu esencia, es como que te convierten en otro robot más dentro de un rubro que igual es artístico, es bastante estructurado y frío en ese aspecto. Entonces, claro, pues fue tanta la lucha que en algún momento yo dije, en realidad me encanta bailar, pero este no es mi camino, este no es mi mundo, no es mi rubro. Yo necesito más libertad para crear, para bailar lo que quiera, para disfrazarme de lo que quiera, viajar a donde quiera obviamente todos somos distintos, eso no le va a pasar a todos, hay gente que le gusta la estructura, como a mi marido, de Claro. cierta forma, pero yo no, y no podía seguir mintiéndome y sufriendo con mi propia identidad para calzar en un mundo donde finalmente ciertos aspectos míos o físicos calzaban, pero mi personalidad nunca calzó. Finalmente yo lo veo igual como un proceso de aprendizaje, porque gracias a estar en un círculo tan estructurado, hermético, disciplinado, cerrado, como que hizo más claro el lado opuesto de lo que a mí me gustaba, porque finalmente si igual hubiese crecido en un ambiente más liberal o más normal, como yendo al colegio hasta cuarto medio, terminando y todo, tampoco hubiese descubierto este potencial o estas ganas de cómo quiero vivir mi vida, porque al final tengo 21 años, sé qué quiero, qué no quiero, y mucha gente no descubre eso hasta mucho más tarde, y eso es gracias a todas estas experiencias que fueron como un contraste a lo que en realidad yo quería, pero me siento más en sintonía con quién realmente soy en las cosas que hago. Y es loco porque mucha gente desde afuera se quedó con la idea de lo que vio y que eso soy yo, debería ser, que te tratan de meter en un molde,
pero yo soy feliz ahora, ahora me encanta mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto. Hay dificultades, obviamente, pero me acuesto y esta soy yo. Esa eres tú, Es- o también, porque también convengamos que tú eres muy joven, o sea, eres una bebé también. Quizás tú dices, tengo 21 años, lo hice todo, pues yo creo que si bien has hecho muchísimo, porque sí lo has hecho, yo creo que te quedan millones de cosas más por hacer. Mucho, Así mucho, claro, que, por supuesto, porque a veces uno mismo se limita, así como, pucha, pero ya estudié tantas cosas, o ya hice tales cursos, pero yo nunca quiero dejar de aprender, como te acordás que un día hablamos de eso, entonces, como saber que esa es la persona que está más allá de lo que uno haga en el momento, es la persona que siempre quiere aprender o que siempre quiere explorar cosas nuevas, y eso es quien uno es, independiente de la edad que tenga. claro, tú eres una mujer muy curiosa y eso eres tú y esa curiosidad va a estar siempre viva en ti. No tiene que ver Claro. con qué rubro tomes o qué camino tomes o qué carrera escojas. Sí. Te quería hacer otra preguntita. ¿De qué manera tú expresas el ser tú misma, por ejemplo, ahora, con esta Naomi que has descubierto hasta ahora? Que sin duda quedan muchísimas cosas más por descubrir, pero ahora, ¿qué es lo que te ha hecho clic últimamente que tú has dicho Eh, como, wow, nunca imaginé que iba a hacer esto y ahora me veo y me siento libre, me siento bella, me siento, no sé, claro. cosas nuevas? Eh, bueno, yo creo que todo el proceso de las redes sociales me llevaron un poco más a ese descubrimiento, que al final es una plataforma que igual se restringe harto. Aún así, yo descubrí libertad en lo que podía hacer a través de ellas. Y bueno, todo partió como por un video viral, ¿te acuerdas que te conté que tuve en TikTok? Y ahí entonces empezó a crecer como loco el TikTok, el Instagram también, y fue como, ¿qué hago con esto? Y de a poquito fui encontrando lo que más me gustaba y dentro de eso, claro, hago hartos videos bailando, entré como a todo el mundo del twerk, que también lo hemos conversado, que ha sido como todo un proceso desde el año pasado, creo a final de año, que siempre fue algo que yo quise tratar o intentar bailar o hacer, pero que me da susto de no ser buena, no verme bien, qué iba a decir la gente, lleno de prejuicios. Pero yo creo que la mejor forma de deshacerse de esos miedos, esos prejuicios, es haciendo las cosas nomás. Y hoy en día ya esos prejuicios externos ya no me importa lo que a mí me gusta. Yo paso las cosas que subo por el filtro de, me gusta a mí esta foto, la quiero en mi feed o no, o me gusta tal video, lo subo o no. Antes era claro, como le va a gustar a la gente, es mucho, es muy poco, eh, y al final uno se empieza a alejar de lo que en realidad quiere mostrar, que hay veces que calza con lo que la gente quiere ver y hay veces que no, pero uno se siente contento cuando puede ser sí mismo, más allá de que a la gente le guste o no. Ahora, claramente la gente va a decir, pero igual es fácil decirlo si tenéis seguidores o hartos seguidores que apoyan como lo que tú estás haciendo. Y entre comillas, sí, claro, mucha gente te da me gusta, te comenta, pero también hay un gran por ciento de gente que te escribe cosas y mensajes y que te critica. Y eso también ha sido un proceso bien fuerte, de que mientras más fama o más seguidores tenía en TikTok y en Instagram, mucho más era el odio que recibía por todos lados, por mail, por los message requests de Instagram de qué debe hacer una mujer o cómo se debe ver, qué debe mostrar o qué no, que al final eso igual es personal, no debería ser algo generacional cómo una mujer se debe ver o comportar, sino que como ella quiera y se sienta cómoda. Por ejemplo, con todo el tema de las fotos más sexy y todo, siempre causa harta controversia aún en el siglo XXI, pero finalmente es como, está bien si no te gusta, si encuentras que es mucho o que es poco, pero ese no es mi problema. Claro, me gustaría preguntarte si es que pudieras hacer de alguna manera un paralelo entre el ballet y el twerk, como esta conexión, cómo pasaste de un lado hacia el otro, si hay cosas en común, eso tú eres la única que lo sabes, ¿cuál es tu visión sobre eso? Bueno, claramente trajo yo creo que un cambio en mi vida como completo. Todo cambió como me veo a mí misma, también mi relación de pareja, familiar,
religiosa, de todo. Pero ha sido positivo porque era lo opuesto a lo que yo hacía y que necesitaba. Y desde la estructura, por ejemplo, el ballet mantiene el torso y las caderas estructuradas como cuadradas. Y yo siempre tuve como problema porque como que era muy así. Y ahora eso es como que un beneficio en el twerk, poder mover las caderas, ya es más libre, ya se trata más de la sensualidad, de la fertilidad, de Latinoamérica también, porque al final nosotros aprendimos un estilo muy europeo, muy frío, muy clásico, pero que no es tanto conectado con nuestras raíces como culturales. El twerk, el afro, la salsa, la bachata, todas esas cosas más eróticas vienen de Latinoamérica, de África, y son más de la mujer también, de su esencia, un poco más, por decir, sensual. Y al principio quizás había más inseguridad de si esto se veía bien o no, o qué pensaba la gente, o incluso también si lo hacía bien, porque hay muchas niñas que hacen twerk y son secas, son geniales. Entonces también era como mucho prejuicio cada vez que iba a postear algo. No había tanto empoderamiento, era como pisando un terreno desconocido y ver dónde va. Mi pareja, Diego, mi marido, no fue complicado, fue un tema que lo hablé antes de partir. Quiero partir esta página y quiero subir fotos sexy, quiero hacer esto. Y él fue como, si te hace feliz, está bien, pero no hubo un proceso de control, de celos. De hecho, él graba la mayoría de mis videos, él me saca la mayoría de mis fotos. Es como realmente una relación muy abierta en ese aspecto, no de celos, porque al final también la sexualidad de cada uno es de cada uno, incluso si uno se casa. Y eso se ha olvidado porque uno piensa que uno se casa y tu sensualidad o sexualidad es de tu marido o de tu marido hacia tu mujer nomás. Y nosotros fue como, no, seguimos siendo seres individuales que comparten una vida juntos. Obviamente todo se habla, porque no estamos preparados para saber que el otro tiene su vida y su identidad y que si es feliz, eso es más importante que tus inseguridades, porque al final los celos son inseguridades. Un tema de aceptación al cuerpo de la mujer bastante más profundo, que nunca lo logré como bailarina, porque el ballet espera un físico de una forma, de cierto peso, con ciertas líneas, y mientras tú lo tengas, bien, pero nadie tiene el cuerpo ideal, nadie tiene el cuerpo de las rusas, de la Vaganova, y al final siempre uno entra en conflicto con su cuerpo constantemente, como bailarina clásica, siempre hay algo que no te gusta, algo que es más ancho, algo que es más corto, algo que es más largo. Y en cambio, en este rubro, o de la danza, show, quizá un poco más, o del twerk, de las cosas más urbanas, hay más aceptación a cómo el cuerpo viene, cómo es, como con su celulitis, con sus rollitos, como realmente yo ahora me miro y no encuentro mis curvas anormales, no me encuentro gorda. Y uno niega mucho su cuerpo de mujer, su menstruación, todo lo que te hace estar lejos de este estereotipo de bailarina rusa clásica. Entonces ahora no, es como la libertad de moverte, de tener estas curvas, esta estría, esta celulitis, de repente este rollito que se te hace con el calzón. Y a mí me gusta, yo disfruto de eso. Fue un proceso difícil también, de repente ver que había subido peso y todo, pero a través del twerk lo he ido normalizando cada vez más y como te dije, empoderándome, como ya me gusta, me siento contenta como lo hago, lo que muestro, no con qué van a decir o no, les va a gustar o no. Quizá en esta ocasión podríamos hacer algo especial y enviarle un mensaje a esas mujeres que son de tu edad, que son más jóvenes, que son de más edad, a que se rebelen o algo, o sea, como a que conozcan su cuerpo, a que lo amen, a que lo acepten. ¿Qué mensaje tú le entregarías quizá a esas mujeres o a ese lado femenino del mundo? Yo creo que en general para las o los adolescentes es como vivir su sensualidad o sus gustos más libremente, porque al final es una etapa donde queremos explorar, pero nos limita mucho ideologías de nuestros padres, de la religión,
y es válido que existan estas cosas, pero es válido que también nos demos la libertad de decir, bueno, esto me dice mis padres, esto me dice la iglesia, esto me dice el sistema, pero ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta a mí? Así, no sé, quieres bailar twerk, pero te da vergüenza, no lo muestres, no lo subas, pero hazlo, date el lujo de en tu espacio de ser tú mismo, de vivir esta experiencia con tus gustos, tu sensualidad, etcétera. Y a la gente que sí quiere hacerlo, pero que le da miedo, yo creo que es el mejor remedio, antídoto es hacerlo y eventualmente te deja de importar quién ve tu historia, quién te sigue, quién no, quién le gusta, quién no, porque a ti te gusta y eso es lo más importante. Así que yo creo que darnos más libertad, no compararnos también, porque sobre todo los adolescentes caen mucho en ese error de ella hace más esto, tiene más de esto, se ve de esta forma y cada uno es distinto y cada uno quiere hacer cosas distintas. No sé, en realidad el feminismo debería ser aceptar lo que la mujer quiere ser, si quiere quedarse en la casa y tener hijos, si quiere trabajar y nunca tener hijos, si quiere casarse, o si quiere tener muchas parejas sexuales, o ninguna, o una, como dejar que no haya un, pero una feminista de hoy en día es así, o no hace esto, sino que dejar a la mujer que sea y que se muestre como quiera ser, o que si no se quiere mostrar eso también está bien, porque a veces nos sentimos un poco presionados a tener que ser así o ser más sensual o a veces ser más bonito o ser más delgado y no tienes que ser ninguno de esos estándares ni cumplirle a nadie, eres tú nomás. Así que eso sería mi consejo. Muchas gracias. Yo te quiero agradecer por haber aceptado la invitación. Y al mismo tiempo quiero invitar a la gente a que se suscriba al canal, a que active las notificaciones y que por favor déjenme sus comentarios para mejorar este podcast. Cualquier comentario es bien recibido. Muchas gracias por haber estado. Y eso, muchas gracias Naomi. Que estén muy bien. Sigan a Yeri. Hasta la próxima. Suscríbanse, por favor. Nos vemos. Deje un like, comente, porque así uno puede saber lo que usted quiere ver, lo que le interesa. Apoya el canal, apoya a los artistas. Síganos en nuestras redes. Un abrazo muy grande.